¡Ah! ¡Me muero! No se vaya a morir, señor Morticio. Ah, no, perdón. No se vaya a morir más. De todas maneras, déjame echar una mirada. Tal vez anda por ahí. Ah, es que usted no tiene idea de lo que vamos a hablar hoy. Señoras y señores, no sabremos cuándo será la hora, ni cómo sucederá, pero lo que sí sabemos es que se dice que hay un hombre que vio a la muerte. Sean ustedes una vez más bienvenidos a las sombras. La muerte es una de las pocas cosas seguras que tenemos en la vida. Sabemos que llega, aunque no sepamos cuándo ni cómo. La muerte no tiene preferencia por una o por otro tipo de persona. Basta sencillamente con que el tiempo de aquello se haya cumplido por razones que nosotros desconocemos para que finalmente la muerte nos lleve. Y quizás lo más terrible en esta historia sea que un hombre haya conocido cómo, supo también cuándo, y la manera fue terrible y atroz. Ya en la época en que los españoles se enseñoreaban en este lugar, ocurrió en la calle del Puente de Jesús María. En que un hombre que vivía en el número 72 cruzaba un puente que por lo habitual no le había representado a él ningún tipo de problema. Todo lo contrario. Podría decirse que era su ruta habitual, su ruta normal. Sin embargo, un mal día la ruta dejó de ser todo lo segura que él pensaba y se convirtió en fuente de tensión, de espanto y de horror. La calle del Puente de Jesús María, sin duda alguna, era un lugar sombrío de noche y no cabía tenerle más miedo que a cualquier otra de las calles que existían en aquel momento en el centro histórico de la Ciudad de México, capital de la muy noble y leal Nueva España. Por ende, que don Andrés de Peredo y Quiroga paseara por ahí a altas horas de la noche no comportaba en absoluto nada extraño. Sin embargo, no fue así cuando al cruzar el puente en aquella ocasión, don Andrés sintió necesidad de voltear al saberse seguido por detrás.
Inmediatamente se dispuso con sus armas a presentar batalla a aquello que estuviera ahí. Pero lo que de ninguna manera esperaba era a una figura enclenque, delgada, alta a pesar de todo, recubierta con un mantón, y el rostro entenebrecido por las sombras y por la sombra del mismo mantón. Como suele suceder en estas ocasiones, don Andrés simplemente espetó la pregunta: ¿quién sois vos? ¿Y qué hacéis ahí? Y es entonces que su visión pareció enturbiarse. Las piernas parecieron debilitarse en aquel instante y todo su ser empezó a sentir una especie de agua helada recorriéndole la espalda. Porque lo que había visto, decididamente, era para poder retar cualquier valor que tuviera. Lo que había visto era un rostro huesudo, cuyas órbitas negras lo miraban desde la profundidad. Y don Andrés corrió inmediatamente de aquel lugar. No fue sino hasta que se sintió a salvo en casa que le anunció a sus criados que si le seguían y si alguien tocaba la puerta, nadie debería abrirle. Sin embargo, quien después tocó la puerta fue su amigo, el capitán Zamora. Cuando lo recibió, y entre ambos comenzaron a vaciar una botella de buen vino tinto, el capitán supo que lo que había visto muy probablemente podría ser irreal, que habría sido más bien una ilusión de sus sentidos. ¿Qué podría estar en el puente sino una mendiga que sin duda alguna, por causa del hambre, sus facciones habían enflaquecido y quedado a tal grado de parecerse a un cráneo? Como quiera que sea, el capitán Zamora vio tan turbado el ánimo de su amigo que decidió llevarlo nuevamente al puente de la calle de Jesús María. Caminaron, incluso el capitán, jocoso, empezó a burlarse un poco diciendo: no hay nada aquí, no hay nada en absoluto aquí que pueda turbaros. ¿A qué tener miedo? Sin duda alguna era una mendiga. Vamos, dejaos de preocuparos. Mas el ánimo de don Andrés no estaba para explicaciones tan racionales. A él le parecía haber visto lo que había visto. Y es un hecho que en cuanto terminaron con la botella, y ya que estaban en la calle, decidieron mejor ir a la taberna por un par de tragos más. Tanto era el nerviosismo y tanto había sido el miedo que había experimentado don Andrés, que no se le ocurrió otra forma de poder controlar su ánimo visiblemente alterado por los eventos. Así, llegaron a la taberna y repentinamente un soldado de la guardia llegó preguntando por él.
A don Andrés le extrañó, no tenía ningún asunto con la justicia y sí, por el contrario, muy buenas relaciones con el virrey que le garantizaban, si no inmunidad en todos los asuntos, por lo menos que se le avisara si hubiera alguna orden de aprehensión o algo que hubiera pasado para que él pudiera librar y sortear la situación de algún modo. Sin embargo, cuando le dijeron al soldado aquel que si se trataba de algún asunto de armas o algo así, no. El soldado dijo no. Vengo porque tengo que comunicar algo sumamente grave a don Andrés. ¿Y qué es eso? Inmediatamente don Andrés preguntó. Vengo a informaros que hace 3 horas vuestro hermano ha muerto. ¿Acaso el soldado no percibió el efecto que sus palabras tuvieron en don Andrés? Porque éste inmediatamente recordó que hacía 3 horas acababa de ver aquel odioso espectro que se le apareció en el puente. Y así se lo hizo saber a su amigo el capitán Zamora. Capitán, de talante tranquilo, a pesar de que la noticia sin duda alguna lo había sacudido por causa de su amigo, nuevamente repitió, se debe tratar de una coincidencia, don Andrés. No podréis creer, sin duda alguna, que esto se debe a la aparición de ese fantasmón que habéis visto en el puente de la calle de Jesús María. Vamos, hay que arreglar todo para asistir al velorio de vuestro hermano. Y así lo hicieron. Durante un buen tiempo, don Andrés se vio obligado al luto y después de ese tiempo le extrañó muchísimo volver a vestir ropas de otro color que no fuera el patibulario color negro. Por sí o por no, durante todo ese tiempo, créanmelo o no, don Andrés estuvo evitando el puente de la calle de Jesús María. Pero pensó que puesto que ya había acabado el luto y que no había razón para temer a este lugar, se aventuró una vez más a hacer parte de su ruta ese lugar. Mientras caminó, todo parecía bien, tranquilo. Sus pasos resonaban en las baldosas como suelen resonar los pasos de alguien que camina tranquilamente por un lugar que, cosa curiosa, en aquel momento se hallaba completamente solitario. Ya don Andrés había librado la mitad del puente, ya don Andrés estaba por bajar, cuando sintió una brisa de aire helado. Le pareció sumamente extraño. No había soplado viento y no parecía que el clima en esos días tuviera visos de ser tormentoso o algo por el estilo. Cuando sintió aquella brisa de aire frío por detrás, sintió la necesidad de voltear. Y una vez más,
Su ánimo se sobrecogió terriblemente. Una vez más, en aquel lugar, había visto una figura encapuchada, alta, que lo miraba o que parecía mirarlo desde el fondo de su oscuridad. Su rostro no se percibía apenas. Don Andrés, al volver a mirar, pudo apreciar que aquel rostro huesudo, sin nada en las cuencas, lo miraba profundamente. Don Andrés volvió a sentir ganas de gritar y de correr inmediatamente a aquel lugar. Había vuelto a verlo. Y una vez más sintió que el pavor se apoderaba de su alma. Pobre don Andrés. Sin duda alguna, cuando llegó nuevamente a la taberna, su corazón no paraba de resonarle en el pecho, como si se tratase de una multitud de tambores. Como la vez anterior, contó al capitán Zamora lo que había sucedido. Y él consideró con mucha pena que su amigo, sin duda alguna, estaba siendo víctima de algún tipo de malestar que le hacía ver esas visiones. Ya había visto en el pasado a algunos soldados suyos que de repente veían las sombras de aquellas personas que habrían constituido sus víctimas en las acciones de guerra, y sin duda alguna sabía que esas cosas podían suceder, pero a él, un hombre ecuánime, que no hacía mal a nadie, sin embargo, fue hasta 3 días después de la aparición que se llegó a su casa un notario. Casualmente se encontraba allí el capitán Zamora y el propio Andrés de Peredo le pidió que permaneciese. Cuando el notario se hubo acomodado y se le hubo servido como era debido, empezó con estas palabras: me apena mucho tener que daros esta noticia. Hace 3 días, vuestro tío ha fallecido. Capitán Zamora miró a su amigo y entrambos, por supuesto, estaban desconcertados. Una vez podía pasar. ¿Por qué una segunda? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Hacía 3 días, nada más, acababan de ver a aquel engendro. Y ahora era su tío. La cabeza de don Andrés de Peredo era un mar de confusión. No sabía hacia dónde debía dirigir sus pensamientos y, por supuesto, se sentía sumamente quebrantado por la noticia, aunque, en parte,
Don Andrés sabía que si era un notario quien venía a darle esa noticia, era por una razón. Acababa de serle cedida la fortuna de su tío. Y si bien, con el dolor y la pena por causa de su fallecimiento, don Andrés sintió casi remordimiento. Por supuesto, aceptó aquellos bienes que provenían del fallecimiento de aquel hombre que había querido tanto en vida. Una vez más, el tiempo se encargó de hacer que se olvidara esta historia, por lo menos en algunos momentos, ya que después de una segunda ocasión, por supuesto, don Andrés estaba cada vez más reticente a pasar por el puente de la calle de Jesús María, con tal de no volverse a encontrar aquel espectro. Después de la sesión de la fortuna, la vida parecía sonreírle a don Andrés, puesto que hubo la oportunidad de conseguir la mano de una hermosa joven, doña Carmen de Meléndez y Sazúa, una de las más hermosas mujeres que se hayan visto, de modales tímidos, menuda, pero a la vez de cimbriante figura, y por supuesto, de rostro angelical, como pocas mujeres pueden tenerlo. Doña Carmen prometía ser el remanso de paz que necesitaba este hombre. Y al menos así lo fue durante el tiempo en que se relacionaron, tuvieron oportunidad de conocerse y finalmente decidieron planear su matrimonio. Aparentemente, todo a partir de ahí iría en la más completa felicidad, hasta que una vez más don Andrés olvidó lo que era la experiencia de pasar por ese puente. Había olvidado lo que era sin duda aquel rostro que le miraba desde las oscuras cuencas en el cráneo. Aquel rostro que parecía no esbozar una sola palabra, pero transmitir todo lo que quería transmitirle. Y una vez más, don Andrés volvió a sentir un pavor, miedo cerval, terrible, que le hizo huir de nuevo. Esta vez, la noticia no tardó ni 3 horas, ni 3 días. Uno de sus sirvientes llegó en el momento en que don Andrés se encargaba de escanciar una copa más para controlar sus nervios y anunciarle que había mucho movimiento en la casa Meléndez y Sazúa. Don Andrés solamente se llevó las manos a la cabeza y supo inmediatamente que algo tenía que haber pasado para que hubiera un movimiento en esa casa a esas horas. Marchó allá y desgraciadamente sus sospechas fueron confirmadas. Un accidente aparentemente despropositado. Su prometida estaba regando plantas. Y de repente, de un tiesto, un escorpión brincó en su mano
con el pinchazo derramó en su sangre un veneno que, a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue imposible hacer nada por salvarle la vida. Don Andrés estaba completamente desesperado. Sobre todo porque en aquella última ocasión se había aproximado tanto a aquella imagen que prácticamente podía tocarla. Quienes lo estaban escuchando pensaban que estaba loco. El propio capitán Zamora no daba crédito a lo que él estaba diciendo, pensaba que simplemente eran palabras que le dictaba la desesperación. Y es así como don Andrés, desafiando cualquier lógica y cualquier buen consejo, fue nuevamente al puente de Jesús María. Sabía que tenía que acabar con ese espectro antes de que se llevara otra cosa que amaba, a otra persona que quisiera. Así pues, don Andrés fue al puente y esperó pacientemente. La oscuridad parecía confundir las formas hasta que finalmente lo vio. Vio nuevamente al espectro. Una vez más, don Andrés sintió que las piernas le temblaban, que su cuerpo no respondía, pero sabía lo que tenía que hacer y alargó una mano y prácticamente pudo tocar a aquel espectro, pero parecía desvanecerse en el aire. Sin embargo, ahora, en lugar de aproximarse, aquella sombra fue retirándose y don Andrés, cada vez más enloquecido, fue aproximándose hacia ella, hasta que finalmente pudo ser capaz de abrazarle. Y al hacerlo, y al tirarle al suelo, pudo descubrirle al fin la capucha. Y entonces comprobó que lo que estaba viendo era la muerte misma, el rostro descompuesto del cráneo, los ojos vacíos, los dientes molenques. Don Andrés empezó a sentir algo terrible en su columna que le recorría hasta el corazón, y su corazón no paraba de latir en esos momentos. Corrió sin freno hasta su casa y solamente alcanzó a decirle a su criado: "La he visto, la he tocado a la muerte". Y acto seguido se desmayó. Su criado trató por todos los medios de hacerle reaccionar, pero el hombre había caído desvanecido, con el rostro terriblemente deformado por el espanto. Y a pesar de todos los intentos que hizo, no tuvo que esperar el dictamen del doctor cuando éste llegó. Y declaró la defunción del hombre que había visto la muerte 3 veces y había sobrevivido. Esta vez, don Andrés no había podido sobrevivir. Su sepelio fue, como todos, un momento triste y sobre todo de confusión. No era tan mayor como para fallecer.
Estaba por casarse. ¿Acaso la tristeza por su amada le había hecho sentirse de esa manera y por esa razón habría decidido? Pero ¿cómo? Su criado lo había visto. Él no había hecho nada en contra de su vida. Todas estas dudas asomaban en la cabeza del capitán Zamorano. Vio de reojo a los asistentes al funeral y fue despidiéndose. Se le aproximó una mujer a la que él, sin conocerla, esas cuestiones del duelo, tendió la mano y de repente la sintió fría. El capitán miró el rostro de aquella mujer y no pudo creer lo que estaba viendo en ese instante. Sus ojos se negaban a creerlo. Y el horror también surgió a los ojos del capitán cuando pudo ver en el interior de dos cuencas vacías una oscuridad y un abismo que lo llamaba. Y que finalmente le hizo caer desmayado ahí en el cementerio y desfallecer y hacer inútiles todos los intentos por revivirlo. El capitán también había visto la muerte. Muchos creyeron que lo que había pasado era que simplemente el dolor lo había llevado a esa situación. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la vida y la muerte? ¿Qué sabemos nosotros? Lo que veremos cuando sea el momento de nuestra partida. No lo sé. Y probablemente, al menos yo, no quisiera saberlo. No se preocupe, señor Morticio. ¿Por esa grosería de que estoy muerto? No. Digo, no se preocupe. Porque definitivamente hasta este momento no sabemos realmente qué es lo que sucede, qué es lo que se ve y cómo acontecerá. Y sin duda alguna, si ha de pasar, probablemente lo mejor es que nos hagamos a la idea. Sí, nada agradable, definitivamente, pero sin duda alguna es mucho mejor que pensar tal como lo hacía don Andrés de Peredo y Quiroga. Pero no nos toca a nosotros hacer esa reflexión, sino a ustedes en casa, de acuerdo a sus criterios y por supuesto bajo sus propias creencias. Sabemos que llegarán a una mejor conclusión que nosotros. Claro. Nosotros simplemente cumplimos con traer la historia y ya nos vamos a retirar el día de hoy. Agradecemos muchísimo, por supuesto, todas las suscripciones y queremos que siga habiendo más. Por ende, les pedimos que se suscriban al canal, que nos otorguen un like, que nos hagan un comentario y que también activen la campanilla para que puedan ver los nuevos estrenos que va a haber en el canal próximamente.
También que visiten nuestras redes sociales, Leyendas del Cuervo Oficial, grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial, ambos en Facebook, donde estamos constantemente actualizando con material proveniente del universo de las Leyendas del Cuervo y de Paul Raven, escritor, así como también de Señor Morticio, en su cuenta de Instagram y en su cuenta de TikTok. Señor Morticio les va a hablar de cosas sorprendentes, de muertes absurdas, de costumbres funerarias poco ortodoxas y por supuesto también de asuntos de ocultismo y de predicciones sumamente asombrosos. Así que váyanse a estos canales, váyanse a estas cuentas en donde en cosa de un minuto que permiten estas plataformas, señor Morticio les relatará este tipo de historias. Visítenos también en Literpop, bajo la dirección de la maestra Enidi 6, a quien enviamos un cordial saludo. Encontramos todos los vínculos de lo que estamos mencionando aquí en la descripción. Van a encontrar el sitio de internet de Literpop y van a encontrar la cuenta de Twitter, en donde constantemente se está haciendo labor de retos para poder atraer a todos ustedes a este universo de la difusión de la literatura. Del mismo modo también pasen ustedes a la página de Facebook de Luna de Octubre, bajo la dirección de la maestra Angie Vampi, a quien le enviamos también un cordial y cariñoso saludo. Encontramos ahí en este lugar una serie de opciones que permiten sacar la poesía directamente de los libros y atraer, por supuesto, también los videopoemas como una opción para poder conocer este tipo de literatura sentimental y también, por supuesto, los retos que promovemos en cada ocasión para que nuestros amigos escriban y para que se promuevan en la página. Acompáñenos a esta aventura de la poesía, del oscuro y del horror. Por supuesto, dentro de estos espacios tenemos cuentas de TikTok, tenemos la cuenta de Instagram. Síganos en ella, síganos en las transmisiones que hace Paul Raven para lo que es Luna de Octubre. En los lunes, normalmente, con lo que es esto que se llama Los Libros del Cuervo, charlas sobre temas de cultura gótica, de horror y de autores selectos. Y los miércoles, con Vizcar Madeste y con Don Nacho, ciertas historias en vivo a eso de las 8 de la noche el miércoles en nuestra página de Luna de Octubre. Con Nacho sí, el otro no. Algún día tendrán que arreglar ese asunto. Y sin más por el momento, y por supuesto agradeciendo su preferencia y recordándoles que esto no puede ser sin ustedes, nos vamos a retirar, no sin antes recordarles que el próximo martes esperamos tener una vez más la oportunidad de darles la bienvenida a las sombras.